Mi nombre es Karina Planamente, soy coach interventora estratégica y hoy estamos en vivo otra vez desde el grupo Hispamamis en Alemania para hablar sobre un tema que, bueno, creo que se ha repetido bastantes veces en el grupo, que es sustracción de menores, y para eso traje a Luciana. Hola, a buen día. Luciana para hablar de este tema. Yo sabía que ella estaba al tanto de esto, ¿no? Porque trabaja con estos temas y le pedí, por favor, le dije, por favor, podés venir a hablar porque es un tema que se repite y creo que les va a ser de mucha utilidad. Así que, hola, bienvenida y muchas gracias por tomarte el tiempo, desde que tienes una bebita chiquita, tomarte el tiempo de estar, bueno, con gata incluida. Sí, Es una siamesa, sí. una siamesa, ¿no? Sí. Bueno, contanos un poquito vos, Luciana, de dónde venís, yo ya sé, pero bueno, dónde vivís, cuánto hace que estás en Alemania, un poco qué es lo que haces para que la gente te conozca un poquito. Vale, perfecto. Lo voy a intentar resumir para quizás lo que también tenga contenido que les sirvan a las demás chicas que están en proceso quizás de reconocimiento de títulos, etcétera. Yo nací en Uruguay, viví en Uruguay hasta mis 18 años, luego me trasladé a España por un año, a Barcelona, y luego me vine a Alemania, en ese momento para trabajar con una empresa de transporte aéreo, Ryanair, por la que trabajé 3 años, y luego me cambié a Lufthansa y trabajé 10 años de azafata de vuelo, y ya viviendo en Alemania, y en ese tiempo donde trabajaba en el avión, ya que tenía bastante disponibilidad horaria, empecé a estudiar por la UNED Educación Social. La UNED es una universidad española de enseñanza a distancia. Yo igualmente, como viajaba mucho a España, o sea, iba todos los meses, iba a la universidad, hablaba con mis tutores, o sea, no era solamente, digamos, online. En ese momento tampoco era tan online, ¿no? Era más bien leer muchos libros. Entonces, paralelamente a mi trabajo de tripulante de cabina, estudié educación social. Educación social es el título en España. Unas chicas algunas veces se han puesto, estudié no sé qué en España, no sé qué hacer acá. Bueno, la cuestión es que en un momento igual, cuando terminé de estudiar, me regresé a Uruguay, trabajé en Uruguay de educadora social, quedé embarazada, me quedé en Brasil 1 año y medio, y luego me volví a Alemania ya a trabajar en el área, porque fue en el año 2016, luego de la crisis de refugiados, donde vinieron muchas personas y necesitaban muchos trabajadores sociales. Entonces habilitaron a personas que no tenían el título necesario para trabajar en el área por 2 años. Entonces, dentro de 2 años yo tenía que hacer un reconocimiento de mi título para poder seguir trabajando. Al final Hamburgo lo alargó a eso y un montón de cosas, pero en ese momento entré como a trabajar con mi título, que era un título que no servía en Alemania porque es lo que se llama un estudio reglamentado, ¿no? Y con estudio reglamentado no podés trabajar si no haces una convalidación, una Anerkennungsverfahren, pero me dieron la posibilidad de trabajar con un contrato de 2 años para que yo en ese entonces hiciera el vienes a trabajar, o sea, con contrato con el Estado acá? O sea, no, trabajé era un centro de menores refugiados, lo que se llaman Träger, ¿no? El Träger tiene un contrato con el Estado, digamos, pero están en Alemania, solo para nombrar, están terciarizadas muchas de las asistencias sociales. Hay asistencias sociales estatales, son muy pocas, pero la mayoría de las asistencias sociales están terciarizadas. ¿Vos sabías alemán cuando llegaste? Porque vos me dijiste que estuviste en Uruguay, te fuiste para España. O sea, ¿sabías alemán cuando viniste para acá? Yo fui al colegio alemán en Uruguay, de los 4 a los 18. Tenías una base, digamos. Tenía una base, igualmente la base, cuando llegas acá, parece que no hubieras hecho nada. Sí, me entendés. Sí. Pero bueno, es una base, o sea, te podías defender, digamos. Sí, o sea, sí. Sí. Yo por eso también me vine a Alemania, porque pensé, voy a como mejorar esa base, ¿no? Podía elegir varios lugares donde ir con Ryanair y elegí Alemania. Porque España no me dejaba, me daban Inglaterra, Irlanda y un montón de países, y pensé Alemania para reforzar el idioma, sin la perspectiva de quedarme en el país. También por eso estudié en España y volví a Uruguay a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Y te fuiste sola a los 18 años o tenías parientes en...? Mi madre vivía en Barcelona, mi
hermano ya vivía en Alemania porque había terminado el bachillerato alemán y se había venido a estudiar a Alemania, entonces ya tenía como una cierta conexión, ¿no? Pero nunca tuve como objetivo quedarme a vivir en Alemania. Como muchas, creo que yo. Como muchas, Creo sí, que sí, nos veo pasa que se mucho. repite ese factor. Bueno, entonces, luego cuando estaba trabajando en el hogar de menores, hice el proceso de convalidación de mi título, que fue un proceso burocrático horrible, como todos los procesos burocráticos, que obviamente implicaba también tener algunas materias que tenía que volver a hacer en Alemania, que eran todas las materias relacionadas al derecho. Derecho de familia, derecho social, derecho Recht, no sé cómo se dice, o sea, como derecho de la burocracia, ¿no? La Bueno, administración, ¿no? Sí, la administración. Ajá. Y otra materia, una cuarta materia que tenía que ver con la historia de Alemania. Bueno, esas 4 materias me permitían la convalidación completa de mi título porque yo ya tenía experiencia laboral. Ya había estado trabajando tanto en Alemania como en el exterior dentro de mi área. Entonces no tenía que hacer ni prácticas, ni tenía que hacer mucho más, porque cuando estaba haciendo mi convalidación me di cuenta de que mi carrera, que había sido en España, era mucho más completa que la de aquí. Entonces, realmente me faltaba muy poco, me faltaba todo en el área de derecho. Entonces, cuando me dijeron, bueno, tienes que hacer estas 4 materias, me recomendaron hacerlas en un año y no en un semestre, yo dije, no, las voy a hacer en un semestre porque no tenía tiempo, tenía una niña chiquita también, mi primera hija tenía 3 años, no, 2 años y medio, 2 años y medio, 3, bueno, no me acuerdo bien, y bueno, me lancé a la piscina, dije, yo voy a poder, lo voy a hacer, era la persona que hizo el reconocimiento, luego se llevó una reclamación mía formal, porque el primer día me dijo, no lo vas a lograr, olvídate, o sea, no, por un tema motivacional, me dijo, no lo vas a lograr, olvídate, porque me dijo, derecho de familia y derecho social lo pierde el 60% de todos los alumnos normales. De los alemanes. O sea, de los alemanes. No de los normales, de los alemanes. Y me dice, y en 3 años que llevo haciendo reconocimiento solo lo ha salvado, no sé, el 5%, una cosa así, como diciendo, me olvidaste, ya está. Bueno. A mí, por suerte, eso me motivó para estudiar, esforzarme más, iba a los cursos dobles, por más que era lo mismo repetido. Y solo como pequeña anécdota, mandan un mail acá a la Alemania diciendo, en relación a eso, estas personas aprobaron, ¿no? Pero no con nombre, sino con el número de matrícula. O sea, de todos los que estaban haciendo la convalidación, mandaron las matrículas de los que habían logrado la convalidación. Y había solo una persona, dentro de 10 números, y yo no sabía cuál era mi número de matrícula. O sea, no me lo acordaba de memoria. Fueron como 10 minutos que busqué el número de matrícula desesperada, diciendo, es una sola. Bueno, al final conseguí la convalidación, y ahí, bueno, le puse una queja formal a esta persona porque me pareció horrible como Sí, hizo todo, ¿no? O sea, no estaba bien, porque necesitas motivación, entonces no funciona. Motivación contigo funciona así, de que te motiva, que te digan algo que no para seguir adelante, pero hay otras personas que quizás a eso no le ayuda, ¿no? Claro, no lo hacen. Horrible, horrible. Bueno, la cuestión es que al final lo conseguí, también me puso trabas para darme el título, etcétera, etcétera, pero al final lo conseguiste, eso es lo importante, que estás acá. Me lo dio y ahí pues me decidí cambiar en el área y trabajar en un Wohnheim, o sea, en un hogar de menores, pero no solo refugiados, sino pues ¿Y vos siempre quisiste trabajar con niños? O sea, siempre fue algo que dijiste, yo voy a trabajar con niños, y eso se fue como desarrollando, que primero estudiaste educación social y después te pasaste a esto, ¿fue algo así? O sea, Yo no quería trabajar con niños. Nunca quise trabajar con niños. Yo quería trabajar con adolescentes. Yo perdón, o sea, adolescentes. Mi especialización dentro de mis estudios era la adolescencia. Entonces, tanto en el primer trabajo, en el refugiados, como en el segundo, eran adolescentes, no eran niños, eran menores adolescentes, entre 13 y 18 años. O sea, entonces sí, y en Uruguay también trabajé con adolescentes, o sea, siempre estuvo como en el área de los adolescentes. No quería trabajar con niños, en principio. Bueno, me puse a trabajar en el segundo Wohnheim y estuve poco tiempo allí porque era muy cansador con hijos, tenés que hacer bastantes horarios mezclados, y a mí me gustó mucho, lo importante en esto es que me gustó mucho el área del derecho.
A mí me gustó muchísimo, me encantó. Entonces, cuando trabajaba en el Bornheim y llegaban decisiones judiciales, yo estaba horas intentando entender, leía, todo lo que tenía que ver con las cuestiones de derecho de familia. Entonces, y social. Entonces, lo que pasó es que me armé tanto de conocimiento y empecé a hacer muchas Weiterbildung, en Alemania es básico, las Weiterbildung, formaciones adicionales, formaciones adicionales, aunque sean de 2 días, de 3 días, de lo que sea, las formaciones adicionales en Alemania son lo más importante, si tienes una carrera ya. Y me pasé a trabajar a la Consejería de Migración. No, es lo que acá dicen AELABO, Diaconí, Cáritas, ¿no? Okay. Pero depende del Estado, esto sí, ¿no? Esto sí depende del Estado. Sí, okay. ¿Y cómo conseguiste ese trabajo? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Viste un puesto y te postulaste? ¿O cómo se entera uno de estas cosas? Por mi otro trabajo sabía que los jóvenes iban a la Consejería de Migración y me gustaba, me interesaba ese trabajo, en general, el de consejería. O sea, me empezó a gustar. Cuando tenés una carrera social acá en Alemania tenés 2 posibilidades. Una que se llama Betreuung o Beratung. Betreuung es el cuidado y la Beratung es la consejería, el consejo. Yo siempre trabajé, me gustó, me especialicé en la parte de Betreuung. Pero cuando estaba ahí, por todos estos años, es cansador. Y dije, no, yo tengo que hacer algo. Y dije, voy a intentar hacer todo lo posible para cambiarme a Beratung, para trabajar en oficina, para no tener constantemente, digamos, el trabajo con el cliente directo. Y entonces ahí me postulé, empecé a trabajar y me empecé a formar muchísimo más en el área, como intensivamente. En la parte de las leyes legales de migración, o sea, se me agregó a todo el conocimiento de leyes sobre social, familia, la parte de migración, ¿no? Lo que es ¿Te daban la oportunidad para seguirte formando o es algo que tenías que pagar vos, o sea, de tu bolsillo? No, ellos me daban la posibilidad de todas las formaciones que había en ese área, me las pagaban. Entonces, todos los cursitos que había, hay que aprovechar. El primer año me anoté no sé en cuántos cursos. Hasta pasé el budget, digamos, que me daban, pero bueno, nunca me dijeron nada. y bueno, y en ese entonces yo también empecé a pensar que me gustaba mucho la parte de Beratung, me gustaba mucho la parte de Derecho, pero no iba a estudiar Derecho de cero, seguro que no. Y entonces me empecé a mirar qué trabajos tenía la posibilidad de trabajar con derecho de familia sin ser abogado, digamos. Y ahí encontré, debido a mi trabajo y a personas que conozco también, la figura del Verfahrensbeistand. Ok, ¿qué sería en español? ¿Cuál sería la traducción? ¿Hay alguna traducción para esta terminología tan complicada de poder pronunciar? No hay ninguna. Verfahren es proceso judicial, Beistand es acompañamiento, sería acompañamiento de procesos judiciales, ¿no? La traducción, que es un concepto más bien, es digamos, la defensa o la defensa de los intereses de los menores ante procesos judiciales de familia, de procesos sí, y si de familia. estuviera interesado, por ejemplo, en trabajar de esto, ¿hay algún camino directo? Porque claro, vos diste muchas vueltas hasta llegar a esto, ¿no? ¿Hay algún camino directo que uno dice, sí, a mí me gusta hacer esto? ¿Qué tendría que hacer esa persona para poderse formar y poder trabajar como Verfahrensbeistand? La ley es graciosa en ese sentido porque toda la Alemania es tan específico, y en esto no es específico. La ley establece que la persona tiene que estar geeignet, tiene que tener las capacidades personales y laborales y de estudios acordes al trabajo, pero en ningún lado dice cuáles son. Entonces, últimamente han cambiado las reglas y ahora pues piden que tengas el curso, porque tuve que hacer un curso también, ¿no? Te piden que tengas el curso, piden que tengas una formación básica, pero puede ser psicología, puede ser pedagogía social, muchos abogados también lo hacen, muchos abogados, pero podés ser educador, EFSIA también lo empiezan a hacer, algunos EFSIA. O sea, tiene que ser una carrera universitaria, o sea, para poder entrar. A ver, puede ser que no, pero el juez tiene habría que preguntarlo, ¿no? Habría que averiguar. No, yo no sé, o sea, el juez tiene, el asunto es que ¿quién decide quién está acorde al puesto? Es un juez. Entonces, el juez puede que diga, Karina, te contrato a ti. Si pasa algo en el proceso, el juez tiene que justificar por qué te contrató a ti. Entonces, si él te contrató a ti y pasa algo y dice,
te pongo a ti, no es el ejemplo, Sí, Juancita. sí, dale, Juancita no tiene ninguna carrera, nunca trabajó antes con niños, no sabe nada, el juez está en un problema, básicamente, claro. ¿no? Entonces el juez tiene que corroborar tu currículum para ver si estás de acuerdo a ese trabajo que te van a dar. Claro. Puede ser que seas un criminal policist, un policía criminal que hizo esta formación y que para ese caso en particular, por sus características, vamos a decir, por ejemplo, no sé, en maltrato o lo que sea, quieran a un criminal policista mejor con lo que está pasando. Claro. Entonces, a mí lo que me dan claramente son los casos de habla hispana y portugués. Eso te iba a preguntar, ¿tus clientes son mayoritariamente personas que hablan español? Okay. 90%. ¿Te han tocado también alemanes? ¿O te tocan de otros idiomas y tenés que hablar en inglés? No, hablo en alemán. Okay. No, pero me refiero a que si son casos de otras nacionalidades que no sean... sí, me tocó otras nacionalidades y hablé inglés. No me gusta, no creo, porque yo creé un concepto para este trabajo y dentro de mi concepto apoyo la idea de no tener traductores y de poder hablar en la lengua materna, o en la lengua donde el niño primero se sienta cómoda y donde el padre pueda atender todo el proceso. Claro. Porque si el niño habla alemán y todos los padres no hablan el alemán, el niño siempre va a terminar de traductor, y eso pone la situación del niño, que para mí es una situación, no digamos de maltrato, pero no es un rol, no es un rol y no tiene por qué estar ahí. Entonces, dentro de mi concepto de Verfahrensbeistand está la idea de que la lengua materna es imprescindible para un proceso judicial. Y si la persona que te toca no habla el idioma y se tiene que comunicar con el traductor, para mí, personalmente, no es una persona de acuerdo al caso. No deberían elegir a esa persona. Pero esa es mi visión. Y si realmente me ponen a alguien que habla otro idioma porque creen que por mis otras características sí soy la persona que tiene que estar, lo he aceptado. Pero no es algo que diga, oh, me encanta, sino realmente pregunto, hay otra persona que quizás hable el idioma o lo que sea, y lo intento negociar. Okay. Bien, bien. Contame entonces un poco, íbamos a hablar sobre sustracción de menores. O sea, llegamos acá, vos estás trabajando ahora, bueno, trabajás, bueno, ahora tenés un bebé, trabajás full site, no estás trabajando tal site. O sea, ahí está la posibilidad de poder trabajar tal site en esto. Esto es un trabajo independiente, yo soy selbstständig. Ellos te contratan a vos sos yo trabajo por mi cuenta, o sea, yo ni siquiera tengo jefes, digamos, ¿no? O sea, a mí me paga el Estado, digamos, Hamburg me paga, me contrata a través de una decisión judicial un juez, pero no tengo nadie, digamos, que me limite, ¿no? No hay ninguna institución. ¿Te pagan por proceso? Cuando el proceso está, o cómo funciona? Voy a decir simplemente cortito cómo funciona. Hay una persona, una madre, un padre, presenta un caso para pedir sobre patria potestad o sobre las visitas, para reglamentarlas. Va a haber un cambio grande dentro de la patria potestad o dentro de las visitas. El juez está obligado a pedir un representante. Tiene que siempre pedir un representante del menor. Siempre, 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 siempre. Ahí el juez mira su lista y ve, esta persona es la adecuada, me llama, me cuenta el caso y me dice, ¿querés tomarlo o no? Y ahí pues yo entro en contacto con los padres y decido tomar el caso. O sea que siempre que hay un divorcio, siempre tiene que haber una persona, ¿no? No, siempre que hay un cambio siempre que hay un cambio importante dentro de la patria potestad o las visitas. Ok, solamente en esos dos temas. Okay. O sea que en esos temas es que vos trabajas. O riesgo del menor también. Hasta el riesgo de la integridad del menor, psicológica, o sea que física. esas son las tareas que cumple entonces un Verfahrensbeistand, ¿no? Y lo más importante para mí, siempre dejar claro, yo represento al menor. El papá tiene su abogado, la mamá tiene su abogado, el niño no tiene abogado. Por eso le dicen a este trabajo abogado del niño, porque el niño no tiene su abogado. Entonces, me pueden decir esto o lo otro. A mí, realmente, lo que me tengo que focalizar es en el bienestar del niño. Tanto lo que él quiere, como su bienestar. O sea, las dos cosas, hay que integrarlas. Pero lo que él quiere, no lo puedo decir, no existe. No, tengo que siempre integrar lo que el niño quiere con su bienestar. Puede que el niño diga, yo quiero esto. Sí, eso te iba a decir, si por ejemplo vos decís, ok, el niño me está diciendo que quiere esto, pero me quiere decir que quiere quedarse con su madre, pero yo estoy viendo claramente
que este no es el mejor lugar para este niño. O sea, ¿qué haces? O sea, tenés que ponerte, digamos, fallar en contra, digamos, de lo que el niño quiere, ¿no? O, No, yo tengo que presentar que el niño quiere eso sí o sí. claro, O sea, yo no puedo no presentar esa información. claro. No puedo decir, ah, no, porque el bienestar del niño es tal cosa, entonces yo ni presento esa información. Lo digo para que las personas, cuando tengan esta situación, también se fijen. El representante ha dicho, o sea, capaz que el niño no lo dice. Esto, la conversación con el niño normalmente es en privado, no es con los padres. Y dice, pero mi hijo piensa, no sé qué, porque no lo dijo. O sea, no hay que obligarlo a decir algo quizás, ¿no? Pero si el niño me transporta cierta información, yo esta información la tengo que presentar. Luego hago lo que se llama una Stellungnahme, o sea, tomo posición del caso y digo, el niño presentó esta información, pero estas y estas son las razones por las que esta es mi O sea, posición. vos aceptás como una recomendación de lo que Yo hago harías. una Okay. recomendación. Y el que decide es el juez. Siempre es el juez el que decide. El juez está sentado en su oficina. El juez no sale de su oficina, no sabe lo que pasa afuera, no tiene la posibilidad temporaria de conocer a las personas. Solo tiene 3 instancias. Una es el Jugendamt, el Verfahrensbeistand y el juicio. Entonces yo siempre digo, el Verfahrensbeistand y el Jugendamt forman el 50% de la decisión, ¿no? En el otro 50% está lo que aporten los padres el día del juicio y lo que el juez, a partir de todas esas informaciones, reúna, ¿no? Sí. Para que más o menos tengan una idea cómo se toman las decisiones judiciales en el ámbito de la familia. Vos me decías que entonces hablabas con el niño y los padres no estaban. ¿Vos llegás a tener contacto con los padres también o solamente con el niño y no escuchar las opiniones de lo no, que no, yo contacto también a los dos padres. Bien, ok. Me parece, o sea, bueno, me pongo a tu lugar, ¿no? Y me parece como... Porque uno es una persona y uno piensa y uno a veces resulta difícil ser objetivo, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil te resulta ser objetivo a la hora de escuchar a los dos padres y al niño? Entonces me explico, ¿no? Porque uno tiene sus propias creencias, sus propios valores, trae su propia... Y yo creo que por más que uno intente, o sea, intente decir, me quedo objetiva y trato de ver las cosas lo más objetiva posible, ¿qué tan... O sea, ¿te fue difícil al principio eso o no? ¿O fue... ¿no? No, yo venía con muchos años de experiencia en Begatum. Y ahí yo siempre trabajé lo que se llama con lösungsorientiert, en encontrar una solución. Y entonces se trabaja mucho como internamente y concretamente en aislar las cosas importantes, ¿no? Aislar todo lo que es importante, más allá del discurso, ¿no? Entonces, nunca me costó, me parece que trabajo profesional, como todo el mundo nos podemos equivocar, esto es así, es imposible no fallar en algún momento, ¿no? Eso es normal, uno tiene que reflexionar después, obviamente, pero no, somos humanos, o sea, si fuera para no fallar nunca lo haríamos con el algoritmo, todavía no es así, pero yo intento trabajar de la manera más profesional posible. Claro. Tomo en cuenta todo lo que me dicen y aíslo los factores determinantes, de una manera enfocada, obviamente, para el bienestar del menor. Eso sería básicamente lo que hago. Obviamente a muchas madres o padres no les gusta porque claro que cada uno quiere que uno defienda lo suyo, pero es importante, y lo repito siempre, muchas veces es importante entender que el Verfahrensbeistand no está en contra de uno, ni del otro, ni a favor de uno, ni a favor del otro. Nunca. Si es una persona profesional, siempre va a estar a favor de los intereses del niño. Y otra cosa que es importante recalcar es que en un proceso judicial el Jugendamt no representa al niño, el Jugendamt representa al Estado alemán, que el Estado alemán tiene como función el cuidado de los menores, pero no representa al niño. El único que representa al niño es el Verfahrensbeistand. Okay. Eso es importante para no mezclar, porque la gente no sabe quién está haciendo qué cosa, ¿no? Okay. Entonces, ¿Y cuál es la...? O sea, que la persona del Jugendamt te representa al Estado, vos representás al niño, ¿y qué papel juega ahí la persona del Jugendamt en esto? Por ejemplo... ahora vamos a hablar de sustracción de menores, ¿no? O sea, ¿qué papel cumplís vos y qué papel cumple el del Jugendamt? Bueno, es un poco más complejo, pero en general, el Jugendamt tiene que, o sea, velar por lo que el Estado entiende como bienestar del menor. O sea, el Jugendamt vela por el bienestar del menor, vela por, no lo representa.
Esa es la perfecto. diferencia. Entiendo. El Jugendamt es, digamos, el Estado, y el Estado tiene una función, que es cuidar al menor, pero no lo representa. En 70% de los juicios, yo no tengo la misma opinión que el Jugendamt. Eso te iba a preguntar, si estaban, porque al final los dos quieren lo mismo, ¿no? Que es el bienestar del niño. Claro. O sea, el objetivo es el mismo, pero el no. objetivo debería ser el mismo, pero no lo es, porque el Jugendamt tiene una función estatal en esto, no tiene una función independiente. Tiene una función en el grupo, en la sociedad, tiene otras cuestiones, otras cosas. Yo no tengo eso, yo tengo una visión más integral, y también, como está dentro de mi concepto, una cuestión donde involucro también todo lo que son los valores y las perspectivas interculturales, ¿no? Porque la educación, o la Erziehung, en definitiva, es una cuestión cultural también. Y si no tomas en cuenta estos cofactores, te puedes equivocar muchísimo, muchísimo. Y eso es lo que he visto durante mis estudios, que las personas se equivocan por no tomar en cuenta estas cuestiones. Y el Jugendamt, como no tiene que tener esa función de analizar si no sé qué, si no sé cuánto, él toma una decisión como el Estado alemán, que no digo que esté mal ni que esté bien, simplemente que es su función, que es necesaria. ¿Y qué pasa si vos decís una cosa y no están de acuerdo? Mucho, me pasan casi todos los presenta sus juicios. recomendaciones y el juez después decide de acuerdo a lo que dice el Jugendamt y lo que decís vos. Sí. Y toma la decisión. Sí. Me pasa mucho. O sea, es muy raro que estemos 100% de acuerdo. Ok. Bien. Ok, entonces, sustracción de menores, tema de hoy. Vale. Ahora que ya hablamos un poco de lo que haces vos, de tus tareas y todo, sustracción de menores es ¿qué? O sea, ¿cuándo podemos decir que hay una sustracción de un menor? Vale. Simplemente decir que yo también hice una formación en el área de sustracción de menores para trabajar con, o sea, no todos los Verfahrensweiser pueden trabajar en sustracción de menores. Ok. Das una formación extra. Madre mía. Entonces, currículum más. Claro, y en Hamburgo no hay muchos, así que... Sí, ok. Bueno, o sea, vos trabajás, ¿es por región? ¿Significa vos podés trabajar con sustracción de menores dentro de acá dentro de la región, digamos, del norte de Hamburgo? ¿O puede ser, te pueden mandar a otra ciudad? Yo puedo trabajar en toda Alemania, pero no tiene sentido. Por lo que me pagan, no me voy a trasladar a Berlín. Puedo perfectamente, sí. Pero siempre me llaman también con casos en español o en portugués, por una cuestión obvia, ¿no? Claro, pero bueno, ¿qué es sustracción de menores? Primero, es importante entender el concepto de sustracción de menores para no confundirnos con otras cosas que pueden parecerse. Digo sustracción de menores porque no es secuestro. Secuestro en el idioma español implica que después de que una persona es retenida, uno obtiene algo. Entonces, no es el caso de la sustracción de menores. Uno no quiere dinero si te devuelvo al niño. Entonces, por eso se llama en español. En alemán dicen Kindesentführung y Kindesentziehung por igual. No lo diferencian. Pero en español, secuestro de menor ya no se está usando tanto. En el alemán se está también intentando decir Kindesentziehung y no Kindesentführung, por lo que implica el secuestro. Eso primero. Entonces, una sustracción de menor existe solamente si hay dos personas que tienen la patria de potestad. Ese sería el primer punto. Dos personas tienen la patria de potestad, un niño. No digo padre, madre, puede ser padre, madre, lo que sea. Hay dos personas que tienen la patria de potestad. Sí. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis sobre el tema patria de potestad. Yo no sé si la otra persona tiene la patria de potestad. Viene mucho esta pregunta en lo de Hispamamis. ¿Tiene la patria de potestad? ¿Qué es la patria potestad? No sé, 100 veces lo he visto. Primero, en el español, en las leyes españolas está guardia o custodia y está patria de potestad. En los países latinoamericanos es igual. Guardia y custodia, patria de potestad. No es lo mismo. No tiene absolutamente nada que ver. Es importante entender que la guardia o custodia y la patria de potestad son dos cosas separadas. Y que en Alemania la guardia y custodia sería similar a lo que serían las visitas mezclado con el Aufenthaltsbestimmungsrecht. Pero ni una cosa ni la otra. Y la patria de potestad, que es el Sorgerecht, es lo que en los países latinoamericanos y en España se obtiene si el padre se declara padre en el momento del nacimiento del hijo, ¿no? O sea, es lo que ni siquiera, por ejemplo, en Uruguay, ni siquiera nadie
se lo cuestiona, si el padre está en el nacimiento del hijo, tiene la patria potestad. Entonces, esto para entender lo que es en el derecho alemán es importantísimo. Entonces, lo primero que hay que saber es, ¿tienen dos personas la patria potestad? Vale, esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Vale, sí tienen dos personas la patria potestad. Ahora, tengo que hacer una cosa, o sea, es muy difícil que te saquen la patria potestad. Eso lo estuvimos hablando con la abogada Marta Matkowska hace ya mucho tiempo que hicimos un video que ella nos contó que era muy difícil que a uno de los padres le pudieran sacar. Tenía que pasar algo muy grave para que esto pasara. ¿Eso vos pensás igual? ¿No? Depende de cada caso y depende de las situaciones. No me gustaría decir es muy difícil o muy fácil, porque quizás es muy difícil en algunos casos que uno piensa que, ¿no? Muchas personas piensan, no, hay que sacarle la patria potestad, entonces es muy difícil porque no funciona. Yo creo que entiendo el concepto de muy difícil para los objetivos que veo que muchas madres postean, digamos. No, yo te lo pregunto, ¿sabes por qué? Hay muchas madres que no quieren, por ejemplo, ir a un psicólogo cuando están pasando una depresión, por ejemplo, porque tienen miedo a que le saquen a los hijos. O si, por ejemplo, están sufriendo de violencia, de decir, no, es que como yo no tengo trabajo, esto, pero lo he visto, yo no sé la cantidad de posts que he leído así, ¿no? Y vos seguramente también. Como no estoy trabajando y no tengo cómo mantener a mis hijos, entonces me los va a sacar, o me está amenazando y me va a decir que me dice que me los va a sacar. Entonces, por eso te digo, o sea, tiene que haber una razón de peso para que te quiten a los hijos. O sea, no puede ser como, bueno, vas al psicólogo porque estás deprimida, te quito a tus hijos. O sea, tiene que haber una razón de peso. A eso me refería. Tiene que haber una razón de peso. Si la razón de peso es lo que nosotros interpretamos como razón de peso, no es otra cuestión, ¿no? Pero tiene que haber una razón de peso, tiene que haber una razón de peso legal. Y tiene que haber un proceso judicial y no es una cosa fácil. No es algo que se diga de la noche a la mañana. Y para eso tiene que haber un Verfahrensbeistand, el Jugendamt y muchas personas implicadas. Que no se crean eso porque muchas chicas están con mucho miedo y no se van de un lugar donde están sufriendo violencia o violencia psicológica o violencia intrafamiliar, me refiero física, porque piensan que les van a sacar a los niños o no van, como te digo, un psicólogo por eso, porque lo he visto muchas veces en los posts. Vale. Por eso quería que lo dijeras. No, es un proceso, claro. No es fácil, no es nada, es un proceso. Primero que un proceso judicial nunca es fácil. Entonces ya con decir que es un proceso implica que hay muchas cuestiones del camino, no es algo fácil. Pregunta a alguien que trata el tema de hoy, es sustracción de menores. Volvamos a sustracción de menores, entonces. Comentarios acá vale, yo los veo si veo algo. Perfecto, si te sale. Sustracción de menores. Primer punto, hay patria potestad compartida. Segundo punto, se hace un traslado del niño de un país a otro. Pero el primer país donde estaba el niño es el lugar habitual de residencia. ¿Qué significa esto? Es el lugar donde vive el niño y es su lugar habitual. Para poder definir lugar habitual donde vive el niño, no es tan fácil. No es decir, vivió 3 años acá, vivió 4 años acá, tiene 3 amigos. La decisión sobre el lugar habitual del niño es una decisión judicial en todo caso, en última instancia, si no se sabe bien. He visto jueces contar los días que en un año el niño vivió en un país o en otro. Para poder tomar la decisión. Para poder cuando está muy, por ejemplo, pasa mucho que un niño vive entre un país y otro, pasa. Vive entre España y Alemania. Y no va a la escuela allá, pero a veces viene a la escuela acá. Sí, pasa, no es que no estoy inventando, o tiene amigos acá, ya familia acá, y hay que decidir cuál es su lugar habitual, y para eso se mira absolutamente todo, amigos, familia, días, años, intereses, idiomas, nacionalidad, se mira todo. ¿Y también se pregunta al niño dónde quiere vivir o no? Espera, todavía no, aún no. No, el lugar habitual lo decide siempre, es una cuestión legal, no definida, que si no se sabe bien, lo decide un juez. Entonces, volvamos, patria potestad. Compartida, traslado de país X a Y, siendo X el lugar habitual del niño donde reside, que no está acordada, o sea, que no está aceptada por la otra parte de la patria potestad, padre o madre, la segunda persona, y tiene objetivo residir en el país Y, ¿no? Estamos
en X, Y. De X a Y con el objetivo de residir en Y sin que la otra persona esté de acuerdo. Eso es una sustracción de menores. Si el padre dice, o la madre dice, estoy de acuerdo que vaya el niño a Italia, estoy de acuerdo que vaya el niño a Italia, y después la persona dice, bueno, nos quedamos en Italia, y la padre o madre dice, no estoy de acuerdo, no es traslado acordado, es sustracción, ¿vale? Eso ha pasado en el grupo, de que dicen, me pidió el pasaporte para llevarlo de vacaciones y ahora no lo regresa. Claro, eso es sustracción. Eso es clara sustracción. Es sustracción, por ejemplo, no, mi pareja, perdón, voy a ser exagerada, yo no le estoy poniendo, digamos, valor, sino simplemente como para que se entienda. Sí. Mi pareja me golpea, me maltrata, no estoy sustrayendo al menor, estoy salvándonos. Es sustracción de menores. No tengo casa donde vivir, no tengo dinero, tengo hambre, me tengo que ir a mi país. Es sustracción de menores. Eso es importante entender. Y da igual la razón por la cual lo hagas, si te vas. Da igual la razón. Da igual la razón. Si están estos puntos que expliqué, patria potestad compartida, traslado no acordado, de un país a otro con el objetivo de residir, es sustracción de menores. Y para hacer un traslado acordado, basta con que la persona, o sea, el otro padre o madre firme un documento donde diga que permite que el niño salga del país, o hay que hacer alguna otra cosa para que el traslado sea. Basta también con que se lo diga, o sea, seguimos en el aspecto de la patria potestad compartida. Una persona puede, por ejemplo, irse de vacaciones, decidir quedarse en otro país, no decir nada, y el padre o la madre enterarse de que se están quedando a vivir, y en ese momento, eso lo voy a decir al final para dar unos pocos de tips de qué hacer en el caso de que lo pase. Pero puede ser, por ejemplo, que haya una persona, no sé, si hay problemas en la pareja, ¿no? Y dice, la mujer se va con los niños de vacaciones y se consensuó, pero después el hombre dice que no fue consensuado. No es consensuado. Aunque pero si se lo dijo de palabra y le dijo que sí, que se fuera de vacaciones, y después le dice, no, pero es que yo no te lo dije. No es consensuado. No es consensuado. Es más, la persona puede decirte de palabra, sí, andate a vivir a la China. Andate de mi casa, andate con los niños a vivir a la China. La persona se va a vivir a la China, porque se lo dijo, y recibe un mail de la otra persona diciendo, estimada Juancita, te fuiste a vivir a la China sin mi consentimiento, revoco todas mis autorizaciones de tener los niños en tal país, no es consensuado, es sustracción de menores. Ok, y en ese momento, la madre, por ejemplo, en este caso, me imagino que habrá un tiempo que le dan para poder regresar, ¿no? No es como, bueno, es sustracción de menores, no, le dan un tiempo, pero dicen, bueno, ¿podés volver ahora a Alemania? Vamos a hablar del proceso y puedo nombrar eso también. Dale. Yo me emociono acá con las preguntas. Sí, importante acá entender que si hay sustracción de menores, hay muchas leyes internacionales respecto a la sustracción de menores. Dentro de Europa, los nombres se lo van a olvidar, pero no importa, dentro de Europa está lo que se llama la regulación de Bruselas 2B, es bastante nueva, y dentro de la mayoría de países del mundo está lo que es el Tratado de la Haya, sobre sustracción de menores. Dentro del Tratado de la Haya hay unos 100 países firmantes, pueden ver, es importante, quizás, si están en una situación así, que miren si el país que estamos hablando está dentro del tratado, lo buscan en internet, Vertragsstaaten HKU, ¿no? HKU es el convenio de la Haya, y ahí aparece una lista de todos los países. Entonces, ¿Uruguay está? Uruguay está dentro del HKU, está la mayoría dentro del HKU, está la mayoría de países, unos 100 países más o menos. Entonces, ¿qué implica esto? En Europa, o sea, las leyes siempre tienen un orden, ¿vale? Por más que haya, puede haber 100 leyes sobre un tema, sobre este boli, 100 leyes, tienen un orden. Se empieza siempre por la de más arriba. En Europa es la de Bruselas 2B, y luego HKU, y luego están un montón de otras regulaciones. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta cuando es sustracción de menores? Es de qué país a qué país va esa persona. ¿Está dentro del tratado de HKU? Si está dentro del tratado de la Haya, se aplican las leyes que están dentro del tratado de la Haya. Y ella quiere salir en la pantalla. Para resumir,
creo que, no me quiero equivocar, Sí. casi todos los países están dentro del Tratado de la Haya de Latinoamérica, creo que Bolivia tiene alguna excepción, Dinamarca es un terror, tiene unas excepciones que como no, yo no soy abogada, les aviso, entonces no voy a hablar de excepciones legales porque no soy abogada, Dinamarca tiene sus excepciones también, el resto de países, de las que la mayoría de las madres seguramente provienen, no sé, Guinea Ecuatorial, pero me puedo fijar después, están dentro del Hakaru. Pero, ahora viene el pero, cada país a su vez establece el orden de las leyes. O sea, establece, yo voy a respetar el Hakaru que deberían. A veces ellos mismos tienen excepciones adentro del país, que dice, bueno, respetamos el Hakaru, pero esto y esto no. Entonces, si tú estás llevando a un niño de Alemania a país X, México, por ejemplo, o México, España, por porque esto se da ejemplo, mucho a las... se tiene que mirar no las leyes de Alemania, sino las leyes de México, porque es el país que restituye al niño, o sea, el país en donde está el niño, el encargado del proceso judicial. ¿Qué significa? Niño estaba en Alemania, lo llevan a otro país, a México, es México el encargado de hacer la restitución del menor. Por lo tanto, es México que va a aplicar las leyes. Si firmó el HKU, tiene que respetar el HKU. Pero como digo, cada país tiene su propio librito y puede decir, sí, respetamos el HKU, pero para nosotros esto es más importante. ¿El proceso judicial entonces es en México? O sea, si el niño lo sacan de Alemania y lo llevan para México, el proceso se hace allá. O sea, que si un padre queda acá, o sea, tiene que irse para allá para hacer un proceso judicial. ¿No se tiene que ir? Bueno, ok, pero... El proceso de restitución de menores se hace siempre en el país donde el niño está. Eso lo hace al tema muy complejo. Lo hace muy... Al final quiero hablar de qué hacer en estos casos, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es que por esta razón, yo trabajo con los casos al revés. Yo trabajo con los casos donde las personas traen a los niños a Alemania. O sea, pasa mucho, un caso que pasa es personas, no sé, italianas, 2 italianos vivían en Alemania, se deciden mudar a Italia de nuevo, se pelean, la madre o padre se da cuenta de que tiene mejores posibilidades en Alemania y se regresa a Alemania. Con el traslado del niño a Alemania, si es sustracción, es donde se activa la justicia alemana, que es donde yo trabajo, digamos, yo trabajo con estos casos, con los casos de HKU, o sea, de la Convenio de la Haya, donde se sustrajo al menor de otro país y se lo trajo a Alemania. El objetivo, le digo para que tengan una idea, el objetivo no es saber ni cómo está el menor, ni qué va a pasar, el objetivo es la restitución. Ese es el objetivo último, ¿vale? Yo obviamente que no trabajo solo así, porque si no sería un desastre, pero el objetivo del Verfahrensbeistand cuando está en trabajo de restitución de menores es la restitución del menor, sin importar qué pasó. O sea, es el objetivo final, no es el bienestar del niño, no es el bienestar de la madre y no es el bienestar de nadie, es la restitución del niño. Y esto es en los otros países lo mismo. El niño está en España, el objetivo final es la restitución. O sea, aunque la mujer se haya ido porque se estaba escapando, porque como dijimos hoy, ¿no? Igualmente hay que mandar el niño para allá otra vez. La restitución siempre va a ser el objetivo final. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Que era lo que importa. En Europa cambió la regulación hace muy poco, como le digo, ahora es Brussels 2b, por lo que en Europa vamos a decir que casi no hay excepciones. La única excepción sería si un niño tiene la edad suficiente y mentalmente está con la capacidad de tomar esa decisión. Eso significaría, básicamente, lo podemos decir así, que si llevarse a un adolescente que tiene voluntad de irse, no va a ser sustracción de menores al final. Le digo para que se ahorren los pedidos en los juzgados sobre sustracción de menores. ¿A partir de qué edad estamos hablando? No hay una edad fija, tiene que estar en la capacidad, o sea, no hablo de mis casos porque no me gusta, pero vamos a o sea, menos de qué edad. Un niño de 11 no se interpreta como que está en su capacidad. Un niño de 13, 14 que ya se puede como alegar que tomó ciertas decisiones en su vida, puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede. Cuando digo puede, es que no hay una ley de la edad. La ley dice que está en su capacidad mental y en la edad adecuada para tomar sus propias decisiones. La decisión la toma un juez. Entonces, lo que los
padres o el padre que quiere apoyar a su hijo, porque su hijo tomó la decisión de irse, tienen que alegar que está en esa capacidad mental, presentando cosas que aleguen que ese niño tomó la decisión por su cuenta. Y la mayoría de los casos de que solamente el país, ¿hay algún país que digas, uy, la mayoría vienen de acá, o sea, de este país? Es que a mí me llaman solo por unos países en particular. Ah, ok, bien. Okay. Porque por el idioma, ¿no? Entonces, yo no voy a trabajar, porque claro, como estamos trabajando a nivel internacional, es importante que los implicados sepan el idioma, ¿no? Claro. Entonces, por eso cuando traen a un niño de X país para acá, normalmente son niños, en este caso niños alemanes que vivían en otro país, y que alguien se cansó de estar en ese otro país y se volvió con. Pero me refiero, por ejemplo, ¿más de Sudamérica o más de Europa, lo que te llega a vos? No, más de Europa. De Europa. Más de Europa, sí. Mismo gente de otros países lo hace dentro de Europa. Mismo si sos mexicano y vivís en Italia y lo mandás a Alemania, es sustracción de menor. Eso es importante. También da igual si tu nacionalidad es china, peruana, uruguaya, mexicana. No importa tu nacionalidad. Lo que importa es el lugar de residencia del niño. No te podés ir de X a Y si el niño vive en X. Independientemente de su nacionalidad. No importa. Se toma en cuenta el tema de la nacionalidad si hay que definir el lugar habitual de residencia, y no es muy claro, solo en esos casos. Entonces, como digo, la única excepción que hay dentro de Europa respecto a la restitución, o sea, que no se ha restituido, dentro de Europa, porque está Brussels IIb, con excepción de Dinamarca, es que el niño esté en su capacidad mental y de edad como para decidir. Digo dentro de Europa porque es nuevo, esto es nuevo, muy nuevo, y en los otros países, digamos, en los países latinoamericanos seguiría vigente el HACAU. El HACAU tiene otra excepción, que tiene que ver con el bienestar del niño, ¿vale? Y por esta excepción del bienestar del niño es por lo cual en el pasado muchas veces se ha logrado que no se haga una restitución. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, una madre se va a X país porque X persona o un padre ha maltratado físicamente a un niño, violación, etcétera, lo que sea, muy grave, el niño tiene una experiencia muy traumática, y esa experiencia traumática, digamos, la puede también aclarar, y no, o sea, el hecho de que no regrese no tiene que ver con su experiencia traumática, tiene que ver con que el regreso implicaría una experiencia muy traumática. No por la experiencia en sí, pero si el regreso implica que sea en el mismo lugar, por ejemplo, de la persona, igual es muy complejo de definir, o sea, el regreso tiene que ser. No tiene por qué ser el país, no tiene por qué ser la persona. Si el regreso es Hamburgo y la otra persona que vive en München, no hay nada que impida el regreso. Entonces el regreso no es problema. Pero lo que quiero decir es que simplemente por esta cuestión en el pasado se han decidido en contra de restituciones. Esta excepción ya no vale dentro de Europa. No vale, cero, no existe, porque lo que establece la ley ahora es que el juzgado tiene que establecer medidas de protección en el lugar donde el niño residía habitualmente. Claro, es como, o sea, nosotros nos encargamos acá, ustedes se encargan allá sí, pero tiene de poder cuidarlo. Que estar seguro de que haya medidas. Entonces tiene que hablar con lo que sería Jugendamt o servicios sociales del país de pertinencia, tienen que hablarlo, o sea, es muy complejo el trabajo ahora, pobres jueces, me da una pena a veces, porque tienen que realmente establecer medidas concretas sobre lo que va a pasar cuando llegue el niño al otro país. Vos me estabas diciendo recién de que, por ejemplo, si se restituye al mismo país, pero puede estar, por ejemplo, bien en Hamburgo, pero el padre está en Múnich, o sea, ya no es sustracción, ¿no? Porque está volviendo al mismo país, ¿no? ¿Te entendí bien? No, yo me refería a si se fue a un país y cuando regresa la madre o padre al país donde estaban, cuando vuelve, cuando regresa al país, vuelve a otra ciudad. Sigue siendo sustracción, pero sí vuelve, o sea, fue sustracción, pero vuelve, ¿no? O sea, en el momento en que se hace un pedido, una denuncia por sustracción de menores, se activan las leyes del país donde está el menor. Y el juzgado allí decide la restitución del menor, ¿vale? Por ejemplo. Entonces lo que digo, tienen que tomar esa decisión de restitución en base a las leyes, en base al HACAU, vamos a decir así, y el HACAU establece las dos excepciones, la de la edad, que ya dije, y la de las condiciones negativas
debido a la Lo que me restitución. refiero es que no es que pueda volver al mismo país, o sea, ¿cómo te explico? No es que diga, entonces yo regreso, ¿no? Vuelvo a Alemania, pero no vuelvo a Múnich, vuelvo a Hamburgo. No se puede, porque tiene que ser al lugar de residencia del niño. Depende, o sea, eso se pueden llegar a acuerdos, en eso también en mi trabajo, que es llegar a acuerdos. O sea, en estos casos hay que restituir al niño, entonces hay que llegar a acuerdos. Hay que restituir al niño al país y hay que llegar a acuerdos. Si el padre sigue, o la madre sigue diciendo, no, tiene que volver a esta ciudad, tiene que ser a esta ciudad, pero se intenta llegar a acuerdos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de volver a Alemania. Vamos a poner un masculino, Pedro se llevó a Roberta a Colombia y tiene que restituir al niño a Alemania. En Alemania vivían en Hamburgo. Tiene la patria de potestad compartida con la madre. Entonces, se sabe que el niño va a tener que regresar a Alemania, va a tener que regresar a la misma ciudad. Pero también se sabe que si van a un juicio después, seguramente el padre pueda trasladarse a otra ciudad. Entonces, para ahorrarse ese juicio del medio, se pueden llegar a acuerdos para volver a la otra ciudad, pero son acuerdos, no son obligaciones. Yo pensé que había, en algún lugar escuché de que si vos te separás, por ejemplo, no podés llevarte al niño de más de tantos kilómetros y no sé qué de dónde está. No, pero eso no es sustracción. No, eso no es sustracción de menores. Eso es, no me sale la palabra, pero eso es como violar la patria potestad. Estás infringiendo con la patria potestad, estás infringiendo, pero no estás sustrayendo al menor. Sustrayendo al menor implica siempre un nivel internacional, fuera del país. Bien. ¿Vale? Entonces, dentro de este tema complejo, es importante primero entender cuándo es sustracción, que ya lo dije hace un momento, entender el concepto de patria potestad. O sea, si hay dudas sobre la patria potestad, por favor, si hay dudas sobre la patria potestad, no pregunten en el grupo, no pregunten al vecino. Realmente necesitan un asesoramiento jurídico importante, porque si hay dudas de la patria potestad, seguramente sea un caso complejo. Y ni siquiera, lo estoy diciendo en serio, ni siquiera el Jugendamt o el Bezirksamt o los empleados alemanes, ni siquiera esos te van a poder hacer una respuesta. Porque el tema de la patria potestad tiene que ver con cuestiones jurídicas, legales, primero del país donde nació el niño, de un montón de cosas que es importante también saber, pero que es de un país específico, no podemos aplicar lo mismo de Uruguay o a México. Yo, por ejemplo, ahora antes de hacer el live estaba mirando, o sea, la regla debería ser, uno se trae la patria de potestad del país donde nació el niño. Si el niño nace en México, se tendrían que traer la patria de potestad igualita a Alemania, a sus dos padres. Pero para eso, acá viene la complejidad, para eso México tendría que haber firmado un tratado que se llama KSU, Hagener Kinderschutzübereinkommen, Y no lo hizo. para que México, por ejemplo, no lo hizo. Y estaba mirando la lista y me quedé helada porque yo sabía que México no lo había hecho, pero Colombia tampoco, Venezuela tampoco, Argentina tampoco. Así que por eso les digo, el tema de la patria potestad, asesórense bien, no pregunten en las redes, no pregunten porque cada país tiene sus particularidades. ¿Significa que patria potestad allá no significa igual que acá? Hay que... Debería, pero si los países son firmantes de este tratado. Si no son firmantes de este tratado, no implica. Y eso aplica a las personas que no están casadas, por ejemplo. Si no están casadas y están acá y son... este es un caso real, y son de México, por ejemplo, te puedo asegurar que no tienen la patria potestad compartida. Porque no están casados. Porque no están casados. Okay. Y México no firmó el KSU. Porque México no firmó. Entonces, ¿y qué hay una lista puede tener, bueno, yo sé capaz que no tenés ni idea, pero ¿qué razones puede tener un país para no firmar ese contrato? No sé, porque me llamó la atención la cantidad de personas, porque aparte yo realmente daba por sentado que los que firmaron el HKU firmaron el KSU, porque es básicamente dentro de lo mismo, y estoy viendo que no, o sea que los 100 países que firmaron el HKU en la parte de en Führung no firmaron el KSU, y yo creo que tiene que ver por el proteccionismo. Yo creo que esos países no quieren aceptar la patria potestad de Alemania, o sea, no por al revés, o de otros países, quieren
quieren su proteccionismo, quieren decir cómo establecemos nosotros la patria potestad. Establezco mis reglas como yo quiero, ¿no? O lo hago como yo Entonces no afirman. Okay. Pero eso lo hacen muy complejo, así que repito, si hay dudas sobre la patria potestad, tampoco me pregunten a mí. Claro, no me un abogado. porque ¿Vos es una recomendarías cuestión... entonces que si alguien viaja de otro país, por ejemplo, 2 colombianos, que he visto mucho, ¿no? Que vienen, por ejemplo, médicos, ¿no? Que se vienen a trabajar acá, o sea, que se asesoren acá de cómo funciona el tema de la patria potestad para que digamos, sean las mismas leyes que allá? O, digamos, si no están casados, sí. Si no están Si no están casados, casados, sí. Sí, okay. ¿Y si Sí. están casados? No, si están casados, acá en Alemania si estás casado tenés la patria potestad compartida. Ah, ok. O sea, esto vale para no estar casados. Esto vale para los no casados. O sea, y esa es la gran diferencia entre los países latinoamericanos, España también, y Alemania, pero España firmó el CAESUR. O sea, hay que fijarse, realmente Uruguay firmó el CAESUR. O sea, si naciste en Uruguay, mi hija nació en Uruguay, yo con su padre no estaba casada, y compartimos la patria potestad, de por sí, porque venimos de Uruguay. Si hubiera nacido en Argentina mi hija, y no estaba casada con el padre, no hubiéramos compartido la patria potestad. Hubiera tenido que aquí en Alemania hacer el proceso de patria potestad. O casarme. El casamiento posterior también sirve. O sea, eso, si te casas después. Pero bueno, nos fuimos un poco del tema, pero era importante por el tema de la patria potestad, porque solo si hay patria compartida hay sustracción. Entonces, vamos porque pasa o puede pasar que una mujer aquí en Alemania viva, o sea que vamos a hablar mujer porque somos todas mujeres en el grupo, una mujer en Alemania, la otra parte que puede ser hombre, puede ser mujer, realice una sustracción del menor, o sea, se vaya del país con su hijo. Los pasos que recomendaría seguir de manera práctica, lo primero es revocar por escrito cualquier tipo de autorización de vivir en otro país. O sea, mandar un mail, asegurarse de que lo reciba, o sea, sería importante, y tener constancia que donde esté claro, no, oh, te odio, no me gusta cómo haces las cosas, no, olvídense de lo emocional, es horrible, o sea, a mí siempre me dicen que parezco muy fría, sí, pero es necesario en estos casos realmente concentrarse y decir, escribir, señor XX o señora XX, no permito que nuestro hijo tal y tal, nacido en tal fecha, viva en tal país, te doy X cantidad de días para que regreses con el niño. ¿Vale? Eso sería lo primero. Muy pocos días. Si realmente, si dijo que se iba un mes y ya pasó un mes y medio, pocos días. ¿Vale? En ese tiempo, buscar asesoramiento legal en el país, o sea, en este caso en Alemania. Normalmente estos casos ya están dentro de un proceso judicial en Alemania. Las medidas que se toman en Alemania en estos casos, puede haber medidas como puede no haber medidas. Pueden decidir, porque justo estaban en un proceso judicial, quitarle una parte de la patria potestad al padre que se fue con el niño, por ejemplo. Puede suceder en ese tiempo, ¿vale? O puede ser que no suceda nada en Alemania también, ¿no? Pero puede ser que suceda cuando el niño sea restituido, pero eso es otro tema. Entonces, los pasos serían revocar... ¿Te pueden quitar la patria potestad por haberte llevado al niño? En España, por ejemplo, está claro que si te llevas a un niño, perdés la patria potestad. Entonces, dentro de las negociaciones que estaba nombrando antes con lo que suelo hacer yo, es decirle a la persona, mira, si está acá en Alemania, mira, restituir el niño por tu cuenta a España, porque si no lo restituís por tu cuenta y hay una decisión judicial al respecto, te van a quitar la patria potestad. O sea, tiene que haber entonces algo judicial antes para que luego, o sea, si la... Ok, entiendo. Si la persona lo hace freiwillig, si la persona no lo hace por voluntad propia, automáticamente, digamos, lleva ya a un juicio. Pero entonces si es por voluntad propia, sí. O sea, si dice, si es por voluntad propia, sí, está bien. Se puede dejar por escrito. Yo lo que intento es que siempre en los Beschlüsse, en las decisiones judiciales, esté todo por escrito, dejar por escrito que la persona aceptó regresarse, pero que no sé, se equivocó y no se tiene que tomar en cuenta para decisiones posteriores sobre la patria potestad. En este caso, en el grupo, yo veo más que los ejemplos son al revés. Yo veo pocos ejemplos donde es el padre que se lo lleva, por lo menos que lo digan, ¿no? Pueden haber más, capaz que no lo cuentan, sino más mujeres que ya están hartas, que no quieren vivir más acá, que se quieren separar y que se quieren llevar a los niños. Bueno, es normal que veamos
mujeres porque hay grupos de mujeres, Claro, pero claro, igualmente digo, el caso es al 70%, revés, en no, nuestro grupo. 70% de los casos de sustracciones ¿De son de madres. hombres? No, de madres, 70%. O sea, de padres, del De hombre. mujeres se Las llevan a mujeres los niños. que se los Sí, lleva. Ah, ok. 70% es la mayoría. O sea, por ahora es la mayoría. No sé, las estadísticas igual son de hace 3 años, no sé, en los últimos 3 años si algo ha cambiado. Pero las estadísticas que yo tenía hace 3 años, 70% de las sustracciones de menores son ejercidas por madres, digamos, ¿no? Okay. Pero también le puede pasar a uno. Entonces, como le digo, el primer paso es denegar el permiso, buscar asesoramiento legal acá, buscar asesoramiento legal con alguien especializado en el área. No buscan al abogado amigo de la esquina, no, por favor, buscan a alguien especializado en esa área. Es un área muy compleja, es una persona que tiene que saber sobre el tema. Porque aparte, son precios carísimos. O sea, son procesos impagables, vamos a decirlo así, y ese es un problema, porque aparte necesitas asesoramiento legal en el país donde se lleva al niño. No podés dejar que el proceso en Tanganica camine por su cuenta porque no va a funcionar. Si no hay presión de una persona legal que conozca las leyes del país de ahí, no va a funcionar. Tiene que haber alguien haciendo presión. Y el Bundesministerium für Justiz de Alemania, que es la persona encargada, o sea, la institución encargada en Alemania de sustracciones de menores, es el Bundesministerium für Justiz en Bonn. Entonces, ellos sí tienen en cuenta, pero no están atrás del caso, es un caso de más de miles, entonces la persona que tiene que estar atrás de la restitución es la persona que está sufriendo, digamos, la sustracción. Entonces, no sirve contratar un abogado en Alemania que mire lo que hace el Bundesministerium für Justiz, que es lo máximo que puede hacer. Necesitas a alguien en el país donde está pasando eso, porque no va, o sea, puede ser que al final se haga todo bien y funcione, pero va a funcionar muy lento, no vas a tener comunicación, quizás ni siquiera sabes el idioma. Si el niño es llevado a Grecia, ¿cómo te podés mover? ¿Cómo podés saber qué están decidiendo en Grecia si ni siquiera podés leer lo que está escrito? Madre mía. ¿No? Entonces, es importante eso, tener 2 asesorías legales, unas en Alemania para presentar los papeles aquí en el Bundesministerium für Justiz, pero la denuncia se presenta, o sea, se puede presentar a través del Bundesministerium, pero se presenta en el país donde se va a ejercer la restitución. Significa que si mi esposo, por ejemplo, se lleva a los niños para España, por ejemplo, yo la denuncia la tengo que poner allá, o tengo que ponerla acá y allá. Acá y allá. En los 2 lados. Pero eso acá se puede hacer a través del Bundesministerium für Justiz. Pero se termina, o sea, el papelito, lo haces en el Bundesministerium, llega a España y ahí se queda. O sea, lo tienen que procesar, pero se queda ahí. Alguien tiene que estar mirando, se procesó este papel, se está haciendo, porque especialmente hay países muy complicados donde llega el papel y a la basurera. O sea, no a la basurera, pero sí, no le dan seguimiento. No le dan seguimiento, le dan un seguimiento eterno. Alemania es excelente en esto, España es todavía más estricto. O sea, Alemania tiene la obligación de hacer un seguimiento en 4 semanas. O sea, en 4 semanas hay juicio, restitución. O sea, a mí estos casos siempre me dan mucho estrés porque son ahora, ya, mañana. O sea, no hay tiempo. O sea, es interesante, pero es como dentro de las leyes de la infancia es lo más rápido que hay. O sea, es súper rápido. Sofort. O sea, tienen una presión los jueces con estos casos porque hay pocos jueces. O sea, importante es que en cada estado alemán esto se trata siempre por un juzgado, no por el Amtsgericht, sino por lo que sería, o sea, un juzgado por estado, ahora no me quiero equivocar, pero no todos los juzgados tienen un juez encargado de los temas de sustracción de menores. Acá en Hamburgo, es Hamburgo, o sea, la ciudad de Hamburgo tiene Hamburgo, pero si estás en Niedersachsen no es en Buxtehude, es no me acuerdo ahora de cada estado tiene su lugar donde hay, o encima encima lo están procesando quizás en otra ciudad que no tiene nada que ver con tu ciudad y te tenés que trasladar, o sea, es bastante complejo. Entonces los jueces tienen aquí en Alemania tienen mucha presión porque si no cumplen con los tiempos, tienen que hacer unos informes enormes, los pueden penalizar, o sea, porque es algo internacional, entonces tienen mucha presión, o sea, es interesante ver cómo en eso tienen mucha presión y en otras cosas se toman todo el tiempo del mundo, pero bueno. Está bien. Entonces, como le digo, contratar la asesoría jurídica en los 2 lugares y hacer un seguimiento muy intensivo, juntar pruebas, juntar papeles, todo por escrito.
Bien. ¿no? O sea, eso sería como lo importante. Okay. ¿No? ¿Qué les dirías vos a una mujer, por ejemplo, de las tantas que escriben diciendo, me quiero ir de acá, no aguanto más y me quiero llevar a mis hijos, ¿no? ¿Qué consejo, le darías algún consejo a esa mujer? ¿Qué debería de hacer? ¿O qué, O sea, qué no debería de hacer? yo solo puedo decir lo que hay que hacer por vía legal, ¿no? O sea, si tú te quieres ir a otro país, tenés que pedir un permiso a la otra persona que con la porque se la podría depositar, o tenés que pedirle un permiso al juzgado. O sea, esas son las opciones. Y muchas personas no le piden permiso al juzgado porque primero, también quiero aclarar este punto, piensan que precisan un abogado y piensan que no. Sí, es importante en muchos casos tener un abogado, muy importante, pero si en principio uno puede pedirle al juzgado de familia uno mismo. O sea, quizás uno es muy bueno escribiendo o generando pruebas o lo que sea y lo puede gestionar él mismo. No necesita en primera instancia. Sí, está bien tener una asesoría. No digo que no porque después me van a tirar con manzanas de que... Sí, asesoría sí, si no tenés muy claras las cosas sí, pero lo que voy es que no es 100%. Si te lo estás pensando y depende de lo del abogado porque no encontraste y querés hacerlo ahora, lo podrías hacer. ¿Vale? Eso es en primera instancia. Y segundo es que si realmente estás convencida de tus argumentos son válidos, pedíselo a los juzgados de familia. Tenés que tener argumentos válidos. Eso sí, no porque tengo ganas. También depende mucho de la edad del niño. Estamos hablando de un niño en edad escolar, más difícil. Un niño de 5 años, más fácil. O sea, es como una regla de 3, digamos, porque no está en la escuela, no está en el sistema. Entonces, Claro. un niño en edad... Sí, hasta los 5, ¿no? Hasta el kindergarten es más fácil sí, que después cuando sí. ya está en edad Un escolar. niño que está amamantando, por ejemplo, impensable que se separe de la madre, no sé, la madre tiene que ir. O sea, depende de cada caso, pero si realmente tenés argumentos, hay que confiar en el sistema legal. Claro, si al final no sucede, es como, qué porquería el sistema legal, no, pero quizás no había argumentos para eso. Entonces, la sustracción de menor, el que lo hace se mete en un problema económico, legal, enorme. Y riesgo claro, que te quiten la patria potestad también. riesgo de que a la vuelta te quedes sin el niño. Lo que pasa es que, claro, como hay países, excepciones, etcétera, etcétera, forma de salir, hay como muchas cuestiones complejas, la gente, muchas personas lo hacen igual porque a otras personas le ha salido. Sea porque la persona que está en Alemania no tenía los contactos o el idioma no tenía los contactos de alguien que siguiera el caso en el país, o porque las leyes las leyes en Latinoamérica a veces son muy proteccionistas de las leyes internas. Entonces, si un niño tiene, por ejemplo, ahora la nacionalidad peruana, está en Perú, muchas veces los estados son más proteccionistas por la nacionalidad. También pienso que si se llevan, a veces cuando veo los posts, ¿no? Y dicen, me quiero llevar a mis hijos, yo puedo entender que una persona esté desesperada acá y que quiera irse, ¿no? De este país por las razones que sea. Y por otro lado, digo, yo me pongo, o sea, si fuese al revés, ¿no? Y justo lo hablaba con mi esposo cuando le contaba que íbamos a hacer este live, yo decía, si fuese al revés, si fueses vos que te lo llevas, o sea, claro, yo me pongo en el lugar y digo, qué horrible, ¿no? Y encima, es horrible. No saber el idioma, no tener contacto, significa que es como que quedas completamente como, bueno, ya los perdí, ya no, o sea, no sé cómo, no sé dónde están, no sé cómo recuperarlos. Para la otra persona, debe de ser, o sea... Pero no solo para la otra persona, de la perspectiva del niño es un trauma muy grande. O sea, nosotros dentro de la formación tuvimos que ver videos de adultos que contaban sobre su experiencia y es horrible. Es un trauma enorme de por vida. O sea, niños que fueron sustraídos, que de adultos les contaban ahora lo que... Sí, o sea, dentro de o sea, hacían como lo que les había pasado, cómo lo contaban, ya la huida siempre está mezclada con mentiras, con esconder, porque si no, no sería sustracción, con ¿no? miedo, O sea, ¿no? con miedo, no te contactes, no hables, no sé, es una situación traumática, una sustracción es una situación traumática para un niño. Entonces, si se puede evitar, o sea, por eso es importante, por eso son las leyes tan fuertes en este tema. O sea, las leyes son súper, súper fuertes, parecería hasta que fueran, como digo, más fuertes que en otros temas, pero porque es una experiencia muy traumática para el niño y obviamente para las personas, todas las personas implicadas. Si la persona está sufriendo violencia, etcétera, etcétera, igualmente
Alemania, van a regresar a Alemania y van a tener que tratar todo eso acá. No hay escapatoria, lamentablemente. O sea, no hay como una escapatoria física de la situación. Hay una escapatoria legal, que es ir al juzgado y presentar todo lo que uno tiene. Y dejarse asesorar. Ok, ¿no? O sea, que si hay alguna mamá que nos esté escuchando ahora y está con la idea de querer irse a su país sin decirle nada a su esposo y tienen en la patria potestad los dos, por favor, les recomendamos que no lo hagan. Claro, que lo hagan de manera legal. Exactamente, ¿Se puede que no llevar lo a un hagan, niño? o sea, sin hacerlo de forma legal. Es un poco fantasía esto de nunca el juzgado me va a dejar irme con mi hijo. No es así. No es así. Hay muchos factores que se toman en cuenta. Perfecto. Y si hay momentos realmente de peso, puede ser que un juzgado decida que sí. Y puede ser que un juzgado decida que no en el 2022. 2 años después, un juzgado en la ciudad vecina decida que sí. O sea, no es que te lo dije. ¿Ves si alguien más hizo algún comentario? Porque a mí no me aparece. Creo que no. No, solo preguntaron eso. No. ¿No? Perfecto. Uy, cambió la cámara. ¿Dónde fue? Ahora sí. Perfecto. Vale. Bueno, ¿querías comentar alguna cosa más? ¿O no, ya... simplemente ya los últimos puntos. Bien. ¿Qué hacer? Yo creo que con esto ya tienen bastante información y que la conclusión es solo de forma legal. Ya no de otra forma, ¿no? Aunque estén desesperadas, también sabemos que están las Frauenhäuser, ¿no? Que eso siempre lo estamos también compartiendo cuando hay alguna mamá que sufre de violencia intrafamiliar, que hay estas casas especiales, ¿no? Para mujeres con sus hijos cuando están viviendo violencia en sus casas, y ese podría ser como la primera salida, ¿no? O sea, antes de decidir, o hacer un pedido de urgencia al juzgado y pedir que la otra persona se vaya. También nadie lo hace, no sé por qué, no entiendo. Uno piensa que va a la policía lo tiene que hacer. No lo quiere hacer la policía, vas al juzgado y lo pedís. Tienen la misma capacidad. Hay muchas mujeres que hay muchas mujeres que no tampoco denuncian, ¿no? Claro, eso sí, pero también el hecho de, o muchas piensan que cuando van a la policía lo denuncian, la policía le dice al hombre que se vaya por, creo que es un mes que le dan, creo que son 14 días al principio. Sí, un mes o 15 días, y se terminó, no, o sea, si no hay pedido en el juzgado, no existe, va a volver la persona con todo su derecho, o sea, hay que contactar al juzgado de la familia y pedir el Wegweisung por más tiempo, ¿no? Bien. Bien, bueno. Y simplemente para cerrar, quería como darle un poco de ánimos, especialmente a las personas que están viviendo violencia doméstica, que siempre ha habido hasta ahora mucho como que sentimiento real, vamos a decir, de que en Alemania no se apoya mucho o no se toma mucho en consideración el tema de la violencia. Digo real porque es así, y se ha llegado a la conclusión de que Alemania está muy atrasado con este tema, por lo que hay varios cambios en ámbito legal, ahora son simplemente proyectos de ley, pero van a venir el año que viene, no sé bien exactamente cuándo, donde a partir, creo que cuando se apruebe esta ley, los juzgados tienen la obligación de, ante denuncias de violencia intrafamiliar, si hay indicios, en ver por la protección de los niños, que no era hasta así ahora, vos denunciabas, tenías hijos y nadie hacía nada, o sea, nadie venía, nadie intervenía, no pasaba nada. Entonces, a lo que voy es que están habiendo cambios porque Alemania firmó tratados internacionales respecto a la protección de la mujer en el ámbito de la violencia y no lo ha cumplido. O sea, es la sensación de que Alemania no hace suficiente no es una sensación, es real, no se tomaron las medidas, se llama la Convención de Estambul, que se firmó en la Convención de Estambul y por eso ahora están habiendo cambios, entonces me extraña, ya que acá son los reyes de las leyes y sí, pero en el ámbito familiar no. Okay. En el ámbito familiar los cambios han sido muy, o sea, todos los cambios que han habido, bueno, todos, ¿no? Pero muchos de los cambios a nivel de legislación familiar en Alemania es porque les hacen presión de afuera, o sea, dentro de la Unión Europea, o sea, en el ámbito familiar está bastante atrasado, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, quería dar como esperanza de que realmente ahora sí van a haber cambios en ese ámbito, que se van a notar seguramente de a poco, donde también se va a respetar más al niño y su propia voluntad, o sea que hasta ahora no ha sido razón para tomar decisiones judiciales la voluntad del niño, nunca hasta ahora, hasta hace 3 meses, había sido la voluntad del niño la única razón para tomar decisiones judiciales. Ahora hay 2 precedentes, creo que en Frankfurt y en Köln, entonces esto está agarrando como
un nuevo cambio que me parece positivo. Qué bien, bueno, me alegro. Sí, el año que viene también sale, creo que una nueva ley con respecto al apellido, ¿no? Familiar. También. Van a haber cambios también ahí. Sí, sí, Ahí eso es que importante. muchas preguntan de que si me lo cambio, que si no, que pasa, que no sé cuánto. Ahí también pueden ver, ¿no? Vamos a hacer un live el año que dentro de un tiempo sobre el tema de los apellidos, porque ¿Sí? es un tema interesante también. Sí, lo podemos hacer perfectamente. Yo tuve una coaching hace mucho, bueno, no voy a contar ahora mucho, pero iba sobre el tema del apellido, que si cambiaba, que si no. Y lo veo mucho, ¿no? En el grupo, que hay chicas que no quieren tomarlo, que hay chicas que sí que quieren y entonces no saben. Bueno, y hace poco también hubieron posts, ¿no? Bueno, el spoiler de la ley es que ya no tienen que tomar esa decisión. Ahora, tanto los niños como uno, como su marido, pueden tener los dos apellidos, como en nuestros países latinoamericanos. Se terminó, a mí, no más. tengo que decir mi opinión personal, a mí me parece lo más justo que el niño Pero tenga podés hacerlo retroactivo. un apellido de Podés otro. hacerlo retroactivo, podés cambiar el de tus hijos, podés cambiar el tuyo y el de tus hijos. Mis hijos tienen los míos, porque mi Los tuyos, esposo tomó mis apellidos. claro, Entonces todos nos llamamos igual. claro. O sea, en Pero nuestro lo podés caso, cambiar, no, lo podés cambiar. esto se queda así. Lo podés cambiar y ahora cuando las madres, eso es importante para las madres que cambiaron el apellido, se separaron y volvieron a su apellido de soltera, su hijo puede tener nuevamente los dos apellidos. Si te cambiaste a Pérez y era Juan Pérez y Lucía Pérez y el niño se llamaba Roberto Pérez y la madre se cambió a Rodríguez, ahora el niño con la nueva ley a partir del año que viene se puede llamar Pérez Rodríguez, aunque ya había sido Pérez. O sea, es retroactivo, digamos, se puede cambiar. Mira qué bien. O sea, no tenés por qué llevar el apellido de tu marido, que ya era así, pero tu hijo tampoco, tu hijo puede cambiarlo. Si el hijo quiere, obviamente, si la otra persona lo quiere, también, pero se puede. Ya no hay más ese problema que hemos tenido durante mucho tiempo. Espero que las personas no lo tengan más y que sepan que esta ley entra en vigor ahora, dentro de muy poco, ¿no? Sí, y que ya todo lo que sea a partir dentro de unos meses, de fin de año, ya va a entrar como esa ley, ya va a estar la posibilidad, y si es, y muchos lugares quizás no están actualizados, pero por favor, importante, su hijo puede tener los dos apellidos. No se dejen decir no, pero no, pueden tener los dos apellidos. Claro, porque acá normal. está como la idea de, porque tenemos el apellido familiar y todos con el mismo apellido, ¿no? Es como hasta ahora siempre ha sido así. Eso es una cuestión que aquí en Alemania siempre ha sido muy importante. Si te dan la gana cambiártelo y que tu hijo tenga un apellido, también puedes seguir haciéndolo. Pero tenés la opción de hacerlo si querés. Tenés la opción, pero yo creo, o mi esperanza, y quizás en un futuro podamos hacer alguna encuesta cuando salga la nueva ley, tengo la esperanza de que en el momento de que sea posible, las mujeres digan, oh, es posible, entonces yo lo quiero. Y espero que en ese momento los hombres, o al revés, también lo consideren. Y que si no lo consideran, que la mujer se imponga a través del saber que es por ley, que puede, ¿no? Claro. Eso sería eso sería un tema para cuando entre en vigor. Si querés, hacemos un live y hablamos sobre el cambio, porque ese es otro tema que aparece mucho en el grupo. Sí, o sea, sí, hay como temas que siempre aparecen y uno es el tema de, como el tema de los pendientes. Que no nos vamos a meter en este lío ahora, sobre que si estás haciendo las mujeres y la estás maltratando a este niño, tiene derecho, recién cuando sea mayor de edad, tiene derecho a decidir que se separa. A nivel legal, eso no es, o sea, si por ejemplo, también podríamos decirlo, si hay dos padres que no, si uno dice que es maltrato y el otro que no, tienen que ir a un juez, el juez va a decidir que no, seguramente. No, por Dios. Ok, dejemos esto para otro lado, por favor. No quería tirar de son temas que se repiten tanto, que bueno, vamos a buscar los temas más candentes y vamos a traerlos acá a los lives en el grupo. Luciana, te agradezco un montón porque nos has dado mucha luz con este tema y bueno, nada, será hasta el próximo live cuando hablemos sobre los apellidos el año que viene. Vale, Gracias, adiós, que pasen bien. chao. Chao.